Bienvenidos al estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar algo diferente, pero es muy importante. Vamos a estudiar la cultura y la familia y el peligro de los dos. Y antes de estudiar eso, quiero recordar a ustedes que tenemos un sitio, tvjesus.com, donde puedes estudiar la Biblia gratis y tenemos muchos estudios bíblicos. También en el mismo sitio recibimos diezmos y ofrendas. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Ayúdanos a ponerte primero en nuestras vidas, Señor, antes que todo. Gracias, Padre, que tú mereces eso. Gracias, Jesús. Y bendice tu pueblo. Te pido por personas que todavía no son cristianos, que ellos van a arrepentirse hoy para ser cristianos verdaderos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos estudiando Mateo 3:7. Mateo 3:7 al 10. Y el título de este estudio es El peligro de la cultura y la familia. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo eso puede ser peligroso? Well, vamos a mirar eso hoy. Es algo muy importante y la verdad muy peligroso. Porque Cristo dijo, si no me amas más que tu propia mamá y papá, no eres digno de mí. Y es algo muy impresionante y muy importante que debemos hacer para tener la salvación y para caminar bien con Jesucristo. Y entonces vamos a empezar en Mateo 3:7, que dice, al ver el que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo. Entonces Juan el Bautista estaba bautizando la gente. Y también él estaba bautizando los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Y entonces otra vez dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Entonces él nos dijo, bienvenidos a todos, qué bueno que viniste. Mira, él dice la verdad. Y eso también es amor. A veces tiene que ser fuerte, como Dios guía. Pero mira, él dijo, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? ¡Qué fuerte! Entonces Juan el Bautista estaba diciendo la verdad. Y tenemos que pensar que él estaba en el río Jordán bautizando a la gente. Y venía los líderes del templo, a los líderes que enseñaban la Biblia. Y qué increíble como él dijo. No era como las iglesias que entras, bienvenidos, qué bueno, tenemos cafecito a un lado y qué bueno. Y no estoy diciendo que eso está mal, pero mira, él dijo la verdad. Y eso puede ser como hoy en día. Puedes imaginar los grandes pastores hoy en día en el mundo venían con Juan el Bautista. Y él puede decir, ustedes son víboras, bienvenidos, increíble. Pero tenemos que mirar qué es la razón. ¿Por qué él dijo víboras? Ellos son los líderes religiosos. Ellos trabajaban, los saduceos, en el templo. Pero él está llamándolos como víboras. ¡Qué increíble! Entonces, ¿qué es la razón? Él dijo eso. La razón es porque ellos no estaban buscando a Dios. Ellos no tenían la salvación. Ellos eran falsos. Y ellos tenían veneno para también traer otras personas al infierno por sus enseñanzas falsas. ¡Qué fuerte es eso! ¿Cuánto más importante es que tú vas a buscar una iglesia que enseñe la verdad o maestros que enseñan la verdad? Y no solamente busca un lugar donde sientes bien, ellos tienen buen cafecito, me encantan las alabanzas. Eso no es lo principal. Ellos están enseñando la verdad de la Biblia. Ellos están enseñando lo que dice Dios, no el hombre, ni el diablo. Ellos tienen amor verdadero o falso. Y entonces, ¿qué fuerte es eso? Víboras, él dijo. Y entonces, tenemos que entender primeramente, solamente porque alguien es famoso, famosa, o alguien es un pastor, o alguien es política o familia,
alguien que tiene mucho poder o dinero, no significa que ellos tienen razón. Cuidado, ¿qué dice la Biblia? Mateo 23:15, ¿qué dice? Jesús advirtiendo, y él estaba hablando con ellos, los líderes falsos, que ellos están en el camino al infierno. Dice, ay de vosotros, Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Wow, Cristo dijo eso. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo de infierno que vosotros. Wow. Cristo dijo eso directo, que hay pastores, hay maestros, que ellos están haciendo discípulos del infierno 2 veces más. Wow, qué fuerte es eso. Entonces, ten cuidado, busca lo que dice la Biblia, no el hombre, ni personas, que dice la Biblia. Cuidado de familia, cuidado de maestros, cuidado de la cultura también. Porque muchos van a pensar, la cultura aquí son budistas, entonces nacimos aquí en China, entonces tenemos que ser budistas. No, ¿qué es la verdad? ¿Cuál religión tiene razón? ¿Qué es el camino al cielo de verdad? Y un ejemplo de eso muy popular, por ejemplo, en México y muchos países, son los católicos. Mi mamita es católica, entonces yo debo ser. Y también mi abuelito, y ellos tienen razón, son muy amables, y posible sí son muy amables, pero ellos tienen razón. El problema con los católicos es que ellos enseñan un evangelio falso, que si tú sigues no vas a ir al cielo. Ellos dicen que debes confesar sus pecados a un hombre y un sacerdote, aunque la Biblia nunca dice eso. Busca en la Biblia, no está. Aunque la cultura dice, debes hacer eso. No, ¿qué dice la Biblia? Y ellos dicen, llámale Padre, aunque Jesús dijo directo, no debes llamar a nadie Padre espiritualmente, nadie, solamente Dios. Y ellos dicen, debes confesar a este sacerdote Padre y él va a darte algo de hacer y él va a perdonarte. No está en la Biblia. ¿Dónde está? Búscalo. Ni un ejemplo de Pablo, ni un ejemplo de Pedro, ni un ejemplo. Ellos también dicen que eso es por buenas obras. Vas a tener perdón. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios la salvación, no por obras para que nadie se glorie. Entonces no es por obras. Y si alguien ya tiene la salvación, es un cristiano verdadero, claro, ellos van a tener obras porque ellos aman a Cristo. Pero ellos no hacen obras para ser perdonados, no hacen obras para entrar en el cielo, eso no está en la Biblia. Ellos son maestros falsos que dicen eso. Falsos maestros, falsos sacerdotes. Y no existe sacerdotes después de la resurrección de Cristo. Ya no hay más en las iglesias. Hay pastores, obispos, lo que dice la Biblia. No existe ya no más. Entonces, cuidado de la cultura, cuidado de la familia. Y muchos van a decir, pero mi mamita, ella dice que necesito ir a la misa. ¿Pero por qué? Debes obedecer a Dios primero, no el hombre. Cuidado. Muchos van a enojarse conmigo si no hago. O quieres ir al cielo o quieres ir al infierno. Tú decides. Y también tienes que pensar en su familia. Si estás haciendo cosas malas, posible ellos van a seguirte en su maldad, en su religión falso. Cuidado. Y otro ejemplo son los judíos hoy en día, los judíos que todavía no aceptaron a Cristo. Obviamente hay muchos que aceptaron a Cristo. El apóstol Pablo era uno, los apóstoles. Pero hoy en día hay muchos judíos que ellos dicen, no necesitamos un sacrificio por mis pecados. Solamente debemos hacer buenas obras y si tenemos más buenas obras que malas, estamos bien. No, esa es la cultura de los judíos hoy en día, la mayoría. ¿Eso está en la Biblia? No.
La Biblia enseña claramente que Dios dijo a Moisés que ellos deben ofrecer animales, sacrificios de sangre por sus pecados. Es lo que dijo Dios a Moisés. Y finalmente, Cristo murió por nosotros, el último sacrificio, gloria a Dios. Pero mira, Dios dijo a Moisés, debes ofrecer sacrificios de animales primero. Eso no podía quitar pecado, solamente cubrió pecado, pero era un mandamiento de Dios. Y finalmente quitó el pecado con el sacrificio de sangre de Jesucristo. Pero mira lo que dice aquí en Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces Dios dijo a través de Moisés, es un requisito, un sacrificio de sangre por los pecados de personas. Finalmente, el sacrificio de Jesucristo. Pero hoy en día muchísimos judíos piensan, tengo más buenas obras que malas, estoy bien. Y los católicos piensan en igual manera. Ellos piensan, hice más buenas obras, estoy bien. No, es por sangre. Aunque la cultura dice, debe ser católico. La cultura dice, debe ser hindú. No, ¿qué dicen los hindús? Ellos dicen que Dios no es un solo Dios, pero muchos dioses. Y uno es un elefante, con cabeza de elefante. No hay evidencia que los hindús tienen la verdad. Solamente la Biblia está llena de profecías que fueron escritos años y años antes del nacimiento de Jesucristo. Ni una otra religión en el mundo. Entonces, solamente porque, mi mamita dijo, ella tiene razón. No necesariamente. ¿Qué dice la Biblia? Cuidado de la cultura, cuidado de la familia. ¿Ellos están buscando la verdad o no? ¿O ellos están haciendo lo que ellos piensan en sus propios ojos está bien? No, tengo noticias. No somos dioses. No soy Dios, un gigante, Pastor Ken. Yo digo, no, ¿qué dice la Biblia? Mira lo que dice en Jueces 21:25, algo fuerte. La gente estaba pensando, vamos a decidir lo que es bueno, lo que es malo. No puedes. Dice en Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ellos pensaban, nosotros vamos a decidir lo que es bueno, lo que es malo. No, Dios decide eso. Él decide que los borrachos no van a entrar en el cielo. Él decide que homosexualidad es pecado. Él decide que aborto es pecado. Él dice que fornicación o adulterio es pecado. Él dice que mentira es pecado. Él decide. Nosotros no. Jesús dijo, si vas a codiciar una mujer en su corazón que no es su esposa, hiciste adulterio en su corazón. Dios decide. Tú y yo no. Y Dios es amor, Él quiere perdonar, pero tenemos que hacer las cosas en la manera que Dios dice, no yo, no soy Dios, ni tú. Posible piensas, pero no. Dios es Dios, nosotros no. Y qué fuerte ejemplo que Juan el Bautista estaba bautizando, llegaron los líderes del templo. Y él llamó a ellos víboras, porque ellos estaban enseñando cómo no entrar en el cielo. ¿Estás en una iglesia? Ellos enseñan cómo no entrar en el cielo. ¿Posible? Cuidado, ¿qué dice la Biblia? Y no busca lo que dice su hermanita, o su hija, o su hijo, o su mamita, o su abuela. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Él debe guiar mi vida, no la familia, no la cultura. Seguimos a Mateo 3:8. ¿Qué dice en este ejemplo de Juan el Bautista? Él dijo a los fariseos y saduceos, los líderes de la iglesia y toda la gente que estaba, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces él dijo, debes hacer arrepentimiento verdadero, no falso. Haz la verdad en su vida. No debes ser actor. No debes ser como un actor de Hollywood. Estoy arrepentido, pero no es la verdad. Soy un buen actor. Eso no va a servir. Puedes engañar posible tu mamá o tu vecino. Dios, no.
Él sabe todo. Él te ama. Él quiere perdonarte, pero tienes que hacerlo de verdad. No puedes engañar a Dios. Entonces existe arrepentimiento verdadero y arrepentimiento que es falso. Cuidado. Y vamos a mirar los dos. Buscamos en 2 de Corintios 7, 8 y 9, que dice, el apóstol Pablo está escribiendo la palabra de Dios, que dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, mira, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ellos eran tristes. Y Pablo dijo, oh, tengo gozo. Ustedes son tristes. Y piensas, ¿qué? ¿Él está loquito? No, él no está loquito. Él estaba, oh, qué bueno, estás triste. Porque estás pensando, pequé en contra de personas y en contra de Dios. Ellos pensaban, necesito arrepentir de verdad. Entonces, Pablo tenía gozo porque él estaba mirando que ellos tenían un corazón de arrepentimiento de verdad. ¿Y qué es arrepentimiento de verdad? Es un cambio en mi mente. Voy a decir, es mi culpa, perdóname Dios, o perdóname la persona también si necesitas. Y vas a tomar responsabilidad, no vas a dar excusas y vas a cambiar también en su corazón, también finalmente cambiar en sus acciones. Ya no vas a hacer este pecado, finalmente vas a ir con Dios. Esos son los pasos. Si no haces ninguno de esos, no vas a tener arrepentimiento verdadero. Tienes que tener todo. Y si no, es un arrepentimiento que es falso, y vamos a hablar de eso. Un ejemplo bueno es el ejemplo de Pedro en la Biblia. Él pecó en contra de Dios, él negó a Jesucristo, él dijo muchas malas palabras también en frente de otras personas. Él lloró, todavía no es arrepentimiento. Él lloró, muchos piensan, ya es arrepentimiento, está llorando. No, eso no es. Lo que pasó es que él cambió en su mente, en su corazón, que pequé en contra de Dios. Él pidió perdón a Dios, pero también él buscó a Dios. También él regresó con los discípulos para ayudar a ellos, para servir a Dios con ellos. Eso es arrepentimiento verdadero. No es falso, no son excusas, y también es completo. ¿Qué dice? En 2 de Corintios 7:10, vamos a mirar arrepentimiento falso. Y eso es fuerte, tienes que ver. ¿Arrepentiste de sus pecados verdaderamente con Dios o con personas o no? 2 de Corintios 7:10, ¿qué dice? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Eso es verdadero para la salvación. De que no hay que arrepentirse, pero que es el falso, mira. Pero la tristeza del mundo, mira, tristeza del mundo produce muerte. Muerte espiritual. Qué fuerte, muerte. ¿Qué es eso? Bueno, es arrepentimiento falso. Es que no estás arrepentiendo de sus pecados de verdad. Estás dando excusas. No es mi culpa, yo tenía mal juventud, es la culpa de mi gato o mi perro porque ellos no eran amables conmigo en la mañana, o ellos eran personas manejando mal, entonces no es mi culpa. No tiene nada de malo, es otra excusa increíble común. No tiene nada de malo porque dije yo. ¿Tú decidiste eso? Y muchos hacen eso. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Y muchos solamente ponen un hito después del pecado. Es una mentirita. Entonces, una mentirita no es una mentira.
es mentirita, entonces es chiquito, entonces no cuenta. No tiene nada de malo, es mentirita. No sirve así. O personas dicen, es un cervecita. Es un cervecita, entonces no es pecado, no es, no. Pero dice cerveza, entonces es pecado. No puedes inventar sus propias reglas. No, muchos dicen, no tiene nada de malo. Y ellos deciden, eso no sirve. Tú no decides, yo tampoco. Dios decide lo que es pecado o no lo que es pecado. O muchos dicen, eres un enojón, no pequé, eres un enojón, aunque robé tu casa. Es un roberito, ya, es eso, no es un robo, es un roberito, está bien. Entonces, no, eres un enojón, entonces no es pecado, es tuyo. No, eso no es arrepentimiento. Otros, como Caín, tristemente dicen, estoy sentido, me siento triste, estás acusándome, pobre de mí, dijiste malas cosas de mí, soy mejor que tú y tú eres peor, no soy malo, soy mejor que tú. Y muchos hacen eso y dicen, pobre de mí, como Caín, no maté a mi hermano, es tu culpa, no es el mío. Qué triste, solamente Dios quiere escuchar, perdóname Señor, pequé, nada más, no justificando sus pecados con Dios y con personas. Señor, perdóname, pero muchos justifican a todo, no arrepienten. Algunos tienen tristeza también, pueden llorar, pero nunca cambian. Lloran mucho, pero regresan a su casa haciendo exactamente lo mismo. Y dan excusas, pero voy a la iglesia y limpié la cocina en la iglesia, entonces estoy bien. Estás haciendo sus propias reglas. Eso no sirve. Solamente arrepentimiento verdadero. ¿Recuerdas que es un cambio en su mente y su corazón? Tomas responsabilidad de sus pecados. Señor, perdóname como Pedro y regresas con los apóstoles, con Dios, para servir a Dios, con los discípulos. Y decir perdón y Dios, ayúdame a arrepentir de verdad. Y no da excusas, eso es arrepentimiento verdadero. Pero si das muchas excusas y nunca cambias y vives en pecado, si vives en pecado, nunca naciste de nuevo. No es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no puede vivir en pecado. Entonces, qué triste. El ejemplo de Caín es el más bueno en la Biblia a mí, de arrepentimiento falso, dando la culpa a Dios mismo. Enojado con Dios, y él mató a su hermano, y él estaba llorando, vas a matarme, vas a darme castigo horrible, pobre de mí. Él nunca arrepintió, aunque él mató a su hermano. Y qué triste es eso. Otro ejemplo en la Biblia es el ejemplo de Esaú. ¿Qué pasó con él? Él tenía hambre, y su hermano Jacob, él vendió algún caldo a Esaú, y Esaú dio la bendición de la familia, es como herencia. Y Esaú no era muy sabio, y él dio esta bendición de ser libre espiritual en su casa, y él le dio a Jacob, aunque la verdad Dios quería darlo a Jacob de todas maneras. Pero después Esaú, él dio cuenta de lo que él hizo, y él estaba llorando, pero nunca arrepintió. Lágrimas no significan nada. Son cambios verdaderos, que tomas responsabilidad por su pecado, y no como un niño. No fue yo, era tú. Tú eres peor. Miré lo que hiciste ayer, entonces tú eres peor. No, eso no es arrepentimiento, eso es actuando como un niño, lo siento. Solamente Dios quiere escuchar, perdóname Señor, es mi culpa, ayúdame, y perdona a la persona si necesitas, y regresas con Cristo para servir a Dios, y cambios verdaderos en su vida. Mira el ejemplo de Esaú en la Biblia, en Hebreos 12, 16 al 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¡Qué fuerte! Aunque él estaba llorando, nunca arrepintió. Tú puedes llorar en frente de la iglesia, pero si nunca cambias, no hay nada en su corazón de arrepentimiento, de es mi culpa, perdóname, tengo pecado, Señor, ayúdame, y hacer las cosas como Dios dice, nunca arrepentiste. Y muchas personas piensan, estoy bien, tú eres peor. No debes hacer eso. Debemos comparar a nosotros con Cristo, no con otras personas. No significa nada si eres mejor que su vecino. Y es un engaño de todas maneras. Todos somos pecadores. Mira las palabras de Jesucristo que eran muy fuertes. Lucas 13:2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Él está diciendo, ¿crees que ellos eran peores? No, cuidado, todos somos pecadores. Entonces, cuidado de lo que dice personas, lo que dice la cultura, lo que dice la familia y mi propio corazón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Necesito arrepentir de verdad? Hazlo de verdad. No puedes engañar a Dios. Muchos hacen eso, muchos. Ellos viven en pecado, ellos van a la iglesia. Ayudé a mover las sillas, entonces estoy bien con Dios. Tú decidiste eso, Dios no. No puedes hacer sus propias reglas. Cuidado. Seguimos en Mateo 3:9. ¿Recuerdas que Juan el Bautista, él estaba hablando con los fariseos y saduceos y ellos, los líderes religiosos? Y él dijo, no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esa es otra trampa muy grande que muchos caen. Ellos piensan, mi mamita estaba buscando a Dios, estoy bien. Mi abuelo estaba buscando a Dios en la iglesia. Era una iglesia verdadera, primero. Segundo, no importa lo que hace en su familia, ¿qué estás haciendo tú? Lo que haces tú es si vas al cielo o no. Y debes buscar lo que dice Dios también, no la cultura, no la familia. Y los judíos en el tiempo de Jesucristo, muchos de ellos pensaban, somos judíos, entonces tenemos la salvación y automáticamente porque Abraham es nuestro papá. Y entonces estamos bien. No, es un engaño. ¿Qué estás haciendo tú? Y Jesús advirtió a ellos mucho, porque muchos de ellos no estaban buscando a Dios, aunque ellos eran judíos. Es lo mismo con personas que no son judíos. Solamente porque alguien en tu familia busca a Dios, ¿estás bien? ¿O tu mamá, tu papá? No. Eso es un engaño. Mira las palabras de Jesús que son muy fuertes. Una advertencia de Dios. Juan 8:39-44. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos estaban hablando horrible con Jesús. Mira lo que dijo Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo
habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, qué fuerte. Muchos de los judíos en los tiempos de Jesús dijeron, nuestro padre es Abraham, tenemos la salvación. Pero Jesús dijo, no, tu padre no es Abraham, la verdad espiritualmente. Tu padre espiritualmente es el diablo. Wow. Entonces, Él está diciendo, no tienes la salvación. No debes confiar en tu familia por la salvación. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás buscando a Dios tú? ¿Estás siguiendo la verdad, lo que dice la Biblia o no? Y ellos pensaban, tenemos buena familia o tenemos buena cultura y entonces tenemos la salvación. ¿La verdad sí o no? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás haciéndolo como Dios dice? ¿O como dice su mamá o su abuelo? ¿O como dice tu hermano? No, ¿qué dice la Biblia? Entonces, cuidado. Debemos buscar lo que dice Dios. Y Jesús también en otra parte dijo, debes creer lo que dijo Moisés, no personas, porque Moisés era profeta verdadero de Dios. En Lucas 16:31, él dijo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaré de los muertos. Jesús estaba diciendo, si no crees la Biblia, si no crees los profetas en la Biblia, no vas a encontrar Jesucristo. Debes buscar lo que dice la Biblia, no la familia, no mi mamá, no mi hermano, no mi hija. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y tristemente los católicos enseñan otra vez, es por buenas obras, y no es por sangre. Y ellos enseñan, es por buenas obras, y no es. Y muchos de los judíos enseñan lo mismo, y no es así. Entonces, cuidado que estás buscando familia más que Dios. O que tienes miedo, que ellos van a enojar conmigo. No, debes buscar a Dios primero. ¿Qué dice Dios? Y hacerlo con el amor de Dios. Mira lo que dijo Jesucristo en Mateo 10:37-38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¡Qué fuerte! Y la verdad, vas a amar a su familia correctamente, obviamente, si estás buscando el Dios verdadero y lo que Dios dice para entrar en el cielo, no el hombre. Entonces, no busca la cultura, no busca la familia, busca la Biblia. No busca el hombre primero. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces, en este pasaje que Juan el Bautista estaba hablando con los fariseos, los líderes religiosos, los saduceos, ¿qué más él dijo? Él dijo en Mateo 3:10, y tienes que entender, ellos son los líderes de los tiempos de Jesús en el templo. Puedes imaginar, son los pastores, los líderes, los sacerdotes, aunque no hay sacerdotes hoy en día. Hay pastores, obispos hoy en día, lo que enseña la Biblia. Mateo 3:10, ¿qué dijo Juan el Bautista? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow. Entonces, Juan el Bautista está diciendo a los líderes, ustedes no son salvos. Wow. Él está llamándolos víboras porque ellos están infectando a otras personas, sus discípulos, para ir al infierno. Y ellos también están en el camino del infierno. Y Él está diciendo, debes tener fruto verdadero en su vida de arrepentimiento que ya hablamos. No fruto que es falso. Hay fruto verdadero de arrepentimiento en tu vida, en mi vida, o no. ¿Soy un cristiano verdadero o no? ¿Soy un falso o soy un verdadero oveja de Dios o soy una chiva, un falso que no va al cielo? Y otra vez, si vives en pecado, estás justificando sus pecados.
Nunca naciste de nuevo. Estás engañando a ti mismo. Y no importa lo que dicen personas. Muchos van a decir, pero tienes buen corazón y quieres servir a Dios. Y Dios es amor y Él te ama. Oh, claro, Él es amor. Pero para entrar en el cielo tenemos que hacer lo que dice Dios. No el hombre, no mi vecino, no mi mamá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Obviamente ellos pueden ser cristianos verdaderos y decir la verdad, pero la mayoría no. La mayoría no. Pero me da mucha tristeza que muchas personas van a la iglesia, aunque es cristiana a veces. Y ellos piensan, puedo vivir en pecado, o puedo mentir muchísimo, y son mentiritas, o puedo hacer solamente itas, y no es pecado porque puse ita. Eso no sirve. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Debes arrepentirse de verdad del corazón. Y cuidado lo que dice la cultura. Y muchos hoy en día dicen, homosexualidad no es pecado. Claro que sí es. Muchos van a decir, no es pecado para tomar, emborracharse. Claro, la Biblia enseña que es pecado. Muchos dicen, viviendo con alguien que no es mi esposa y fornicando, eso no es pecado. Porque estoy diciendo que es mi esposa, aunque es mentira. No, eso no sirve con Dios. Puedes engañar personas, pero Dios no. Entonces, cuidado. ¿Eres un cristiano verdadero? ¿Arrepentiste de verdad, como ya hablamos? ¿O eres un falsa? No puedes hacer sus propias reglas. Y muchos piensan, estoy bien, y ellos pueden inventar sus propias reglas para entrar en el cielo, y no sirve. No sirve. Tienes que arrepentir de verdad de sus pecados, dar su vida a Jesucristo. ¿Vives para Cristo? ¿O solamente Él es un chiquito parte de su vida? Entonces no naciste de nuevo. Busca la voluntad de Dios cada día. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Y quieres tener una vida que es santo en la vista de Dios o no? ¿Sabes que tienes la salvación por fe, no por obras? ¿Sabes que Dios es un solo Dios, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿O tienes otro Dios, otra religión que no es la verdad? ¿Estás buscando la verdad? ¿Buscando a Dios de verdad o no? Entonces voy a dar una invitación ahora. Tú puedes tener la salvación ahora. Puedes invitar a Cristo en tu corazón de verdad, arrepentir de la verdad, de sus pecados, no dando excusas a otras personas o a Dios. Y Él va a entrar en su corazón y perdonarte. Si quieres, de verdad. Dios es amor, pero Él no va a forzarte. Tienes que decidir. Y Dios quiere darte vida eterna. Puedes ver el increíble amor de Dios en la cruz. Como Cristo sufrió tanto por ti y por mí y resucitó de los muertos. Y puedes orar conmigo, invitar a Cristo en su corazón y tú puedes tener vida eterna. Oremos. Señor, gracias Padre por mandar a Jesús para morir por mí en la cruz y que Él resucitó de los muertos. Te doy mi vida. Ya eres mi jefe, mi Señor. Ya eres número 1 en mi vida, Señor. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Señor. Dame tu poder. Entra en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias por la salvación que es por fe. Es un regalo de Dios que pagaste con tu sangre en la cruz y resucitaste de los muertos. Gracias, Jesús, por la salvación. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a usar nuestro tiempo bien cada día para ti, Jesús. Gracias, Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente, darnos poder. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.